¿Te interesa la justicia ambiental y la ciencia? Este es tu espacio. En cada episodio conversaremos sobre casos, sentencias y temas relevantes para el derecho ambiental y la ciencia. Síguenos en nuestras redes y acompáñanos en este recorrido. Aquí comienza Ambiente y Jurisdicción, el podcast del Primer Tribunal Ambiental. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Ambiente y Jurisdicción, el podcast del Primer Tribunal Ambiental. En este capítulo los invitamos a conocer el quehacer jurisdiccional en esta sede judicial durante el mes de abril. Partamos por las sentencias. Tribunal deja sin efecto rechazo del proyecto minero San Cayetano y retrotrae procedimiento de evaluación ambiental. La sentencia acogió la reclamación y ordenó retrotraer el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto minero San Cayetano, de comercial importadora y exportadora de ICABE Limitada, hasta la etapa anterior a la dictación del informe de consolidación de evaluación ambiental. Con ello, el Servicio de Evaluación Ambiental deberá dictar un nuevo exara que incorpore las observaciones planteadas por la autoridad. El fallo determinó que, durante la evaluación ambiental, se infringió el principio de contradictoriedad respecto del titular al no implementarse medidas suficientes para que éste conociera oportunamente los cuestionamientos técnicos derivados de las observaciones ciudadanas y pudiera resolverlos antes de la dictación de la RCA desfavorable. La sentencia señaló que, luego de que la Corte Suprema ordenara retrotraer el procedimiento para abrir una nueva etapa de participación ciudadana, se formularon observaciones relativas a emisiones de polvo, ruido y vibraciones. Según el fallo, dichas observaciones fueron utilizadas como fundamento para rechazar el proyecto sin otorgar al titular una instancia procedimental efectiva para abordarlas. El fallo fue redactado por la ministra Sandra Álvarez Torres y fue acordado de forma unánime. La iniciativa implicaba una inversión de más de $20 millones con una vida útil de 21 años. La segunda sentencia acoge reclamación de empresa eléctrica y se deja sin efecto término anticipado de la evaluación del proyecto Parque Fotovoltaico Oxum del Tamarugal. El primer tribunal ambiental acogió la reclamación presentada contra la resolución de la Dirección Regional de Tarapacá del Servicio de Evaluación Ambiental que puso término anticipado a la evaluación de la vía del proyecto Parque Fotovoltaico Oxum del Tamarugal. La sentencia concluyó que la decisión del CEA se basó en antecedentes que no eran concluyentes y que las discordancias o inexactitudes detectadas respecto de eventuales impactos sobre grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, rutas de transhumancia y el denominado camino real podían ser aclaradas, complementadas o rectificadas dentro del procedimiento de evaluación ambiental. Por estas consideraciones, el tribunal declaró nula y dejó sin efecto la resolución reclamada sin condenar en costas al organismo evaluador. La sentencia fue redactada por la ministra Sandra Álvarez Torres y contó con acuerdo unánime. El proyecto contempla una inversión superior a $362 millones y una vida útil de 30 años. Vamos ahora con las audiencias del mes de abril. Se analizaron avances y solicitud de modificación en la ejecución de la conciliación en la demanda de daño ambiental asociada al proyecto Pascualama. En audiencia de seguimiento de la conciliación, los abogados de Compañía Minera Nevada, SPA y del Consejo de Defensa del Estado expusieron ante el primer tribunal ambiental los avances y dificultades observadas en la ejecución del acuerdo aprobado por el tribunal en 2020 en el marco de la causa rol D3-2019. La conciliación se relaciona con la demanda de reparación por daño ambiental presentada por el Consejo de Defensa del Estado contra la compañía por la afectación aproximada de 13.832 hectáreas de azorela madrepórica y 0,16 hectáreas de vegas altoandinas por sobre lo autorizado. El acuerdo contempla el plan de restauración y puesta en valor del ecosistema altoandino, dividido en dos líneas de trabajo: el plan de restauración de vega altoandina y el plan de puesta en valor de azorela madrepórica. Durante la audiencia, las partes informaron sobre el estado de cumplimiento de las acciones comprometidas, incluyendo estudios, monitoreos, acciones de seguimiento y la presentación de informes periódicos. Bien, se abordaron ajustes introducidos en una de las líneas de trabajo, tratados e instancias técnicas conforme a las reglas del avenimiento, los que, según indicó, tendrían por objeto fortalecer la implementación y evaluación de la medida, manteniendo su propósito original. Asimismo, terceros intervinientes representados por el abogado Sergio Millamán formularon observaciones respecto del alcance de las modificaciones informadas y su compatibilidad con los objetivos comprometidos en la conciliación. De este modo, la audiencia permitió al tribunal conocer los avances reportados por las partes y las distintas posiciones existentes en torno a la ejecución y eventual modificación
de las medidas acordadas. En audiencia se revisa medida cautelar que mantiene la suspensión de faenas de Kíborax en la región de Arica y Parinacota. El primer tribunal ambiental realizó una audiencia de revisión de la medida cautelar impuesta a Kíborax S.A. consistente en la suspensión de sus actividades operacionales en el salar de Surire en el marco de la demanda por presunto daño ambiental presentada por el Consejo de Defensa del Estado. La instancia se desarrolló a partir de la solicitud de alzamiento parcial presentada por la empresa que busca autorización para un régimen de explotación limitado, espacial y temporalmente en la zona desafectada del salar. Durante la audiencia, Kíborax expuso los efectos económicos que la medida ha significado para la compañía y sostuvo que la solicitud se basa en antecedentes conocidos y fiscalizados. Los terceros coadyuvantes de la demandada, representantes de comunidades cercanas y sindicatos de trabajadores, respaldaron la petición de alzamiento parcial, argumentando impactos económicos, sociales y laborales asociados al proceso. Por su parte, el CDE se opuso a la solicitud, señalando que la protección del salar no puede ser fragmentada territorialmente y que no existirían antecedentes científicos suficientes para justificar el levantamiento de la cautelar. Esta postura fue respaldada por terceros coadyuvantes de la demandante. En audiencia de vista de causa, el primer tribunal ambiental revisó los antecedentes aportados por las partes en la reclamación presentada por Interchile S.A. contra la decisión de la Superintendencia del Medio Ambiente, que declaró improcedente aplicar el descuento de 25% a la multa impuesta a la empresa por incumplimientos ambientales asociados al proyecto Plan de Expansión Chile Cardones Polpaico. Interchile sostuvo que la sentencia dictada por el tribunal en la causa R49-2021 y confirmada por la excelentísima Corte Suprema, la SMA debió dictar una nueva resolución sancionatoria, rebajando la multa original de 2.430 a 1.730 unidades tributarias anuales, lo que a juicio de la reclamante permitiría acceder al beneficio de pronto pago establecido en la LOSMA. Por su parte, la SMA argumentó que la empresa perdió el beneficio al impugnar judicialmente la sanción original, señalando que la rebaja exige no reclamar ante los tribunales y pagar dentro del plazo de 5 días. Además, sostuvo que la nueva resolución fue dictada en cumplimiento de la sentencia del tribunal y no constituye una nueva instancia para acceder al descuento. El caso se relaciona con una línea de transmisión aprobada ambientalmente en 2015 que recorre desde la región de Atacama hasta la región metropolitana. Tras la audiencia, los ministros adoptaron acuerdo y designaron a la ministra Sandra Álvarez Torres para la redacción de la sentencia. El primer tribunal ambiental realizó 2 audiencias en las que revisó reclamaciones presentadas por las comunidades indígenas Coya Guaira Matatuxi y Coya Tata Inti del pueblo de Los Loros, ambas de la región de Atacama, en contra de la calificación ambiental favorable del proyecto Candelaria 2030, continuidad operacional de compañía minera Candelaria. En la causa ROL R105-2024, la comunidad Coya Guaira Matatuxi cuestiona la decisión del Comité de Ministros de declarar inadmisible su reclamación administrativa, sosteniendo que sus planteamientos en reuniones del artículo 86 del reglamento del CIA debieron ser considerados como observaciones ciudadanas. El CEA solicitó el rechazo de la reclamación argumentando falta de legitimación activa por no haberse presentado observaciones ciudadanas, postura que fue respaldada por la empresa. En la causa ROL R146-2025, la comunidad Coya Tata Inti del pueblo de Los Loros alegó supuestas deficiencias en la evaluación ambiental, entre ellas la consideración de emisiones, receptores humanos, pueblos indígenas, consulta indígena y cambio climático. El CEA sostuvo que la comunidad carece de legitimación para reclamar y defendió la evaluación ambiental realizada, argumentos que también fueron respaldados por la titular del proyecto. El proyecto de optimización y continuidad operacional Minera Candelaria busca extender la vida útil de las faenas de Minera Candelaria mediante la explotación de cerca de 350 millones de toneladas adicionales. Tras ambas audiencias, las causas quedaron en estudio para un mayor análisis de los antecedentes y posterior adopción de acuerdo para su resolución. Se revisa en audiencia reclamación de Agrícola Conable en contra de calificación ambiental de proyecto de la Compañía Minera del Pacífico. El primer tribunal ambiental escuchó los alegatos en la reclamación presentada por la Sociedad Agrícola Conable Limitada, SAC, contra la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Atacama, que rechazó la solicitud de invalidación de la RCA favorable del proyecto Recuperación de acopios de la faena Algarrobo de Compañía Minera del Pacífico en la comuna de Freirín. Durante la audiencia, la reclamante sostuvo que el proyecto se emplazaría en un terreno cuyos deslindes se encuentran en disputa, que dicha información debió ser considerada en la evaluación ambiental. Por su parte, el CEA defendió la legalidad de la resolución, señalando que la acreditación del derecho de propiedad no constituye un requisito exigido por la legislación ambiental. En tanto, el titular del proyecto afirmó que la controversia
controversia por los deslindes no corresponde a una materia ambiental ni afecta a la legalidad de la RCA. Tras la audiencia, la causa quedó en acuerdo, designándose como redactor de la sentencia el ministro presidente Alamiro Alfaro Cepeda. El proyecto contempla la recuperación y procesamiento de minerales de hierro provenientes de acopios históricos de la faena Algarrobo, con una vida estimada de 17 años y una inversión aproximada de 17,2 millones de dólares. Tribunal escucha alegatos en reclamación en contra de evaluación ambiental favorable de proyecto minero Playa Verde en Chañaral. El primer tribunal ambiental escuchó los alegatos en la reclamación presentada por Manuel Cortés Alfaro. El primer tribunal ambiental escuchó los alegatos en la reclamación presentada por Manuel Cortés Alfaro en contra del Servicio de Evaluación Ambiental respecto de la resolución que acogió la reclamación del titular del proyecto minero Playa Verde y modificó a favorable la calificación realizada por la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Atacama. Durante la audiencia, el reclamante sostuvo que la aprobación ambiental se habría dictado sin descartar adecuadamente los impactos del proyecto, especialmente en relación con el riesgo a la salud de las personas, el manejo de arenas de retorno y la eventual afectación del sitio prioritario Peralillo. Por su parte, el CEA afirmó que se acompañaron antecedentes técnicos suficientes y adecuados para evaluar los eventuales riesgos, mientras que el titular señaló que el proyecto no agravaría la situación actual de la playa y que buscaría mejorar sus condiciones ambientales. Tras la audiencia, la causa quedó en acuerdo y se designó como redactor de la sentencia al ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández Rojas. La iniciativa proyecta vida útil de 9 años y 3 meses con una inversión de alrededor de 95 millones de dólares. Albemar le presentó en audiencia argumentos en contra de multa impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente por sobreextracción de salmuera. El primer tribunal ambiental revisó en audiencia los argumentos de la reclamación presentada por Albemarle en contra de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que puso término al procedimiento sancionatorio y la multó con 4.713 unidades tributarias anuales por 2 infracciones asociadas a extracciones de salmuera por sobre lo autorizado y el incumplimiento de medidas del plan de alerta temprana en el contexto de la operación de la planta cloruro de litio en el Salar de Atacama. Durante la audiencia, la empresa sostuvo que el procedimiento habría perdido oportunidad y eficacia por la demora de la SMA y cuestionó los criterios utilizados para determinar el límite de extracción, la activación del plan de alerta temprana y la gravedad de los cargos. Por su parte, la SMA defendió la legalidad de su actuación, señalando que la duración del procedimiento estaría justificada y que las obligaciones establecidas en la RCA debían cumplirse estrictamente. Tras la audiencia, la causa quedó en acuerdo y se designó como redactor de la sentencia al ministro presidente Alamiro Alfaro Cepeda. Revisamos también las medidas cautelares. Se alza parcialmente medida cautelar que mantiene paralizada la operación de Kíborax en el Salar de Surire. El primer tribunal ambiental resolvió el alzamiento parcial de la medida cautelar vigente en la causa ROL D31-2024 que mantiene detenida la actividad operacional de Kíborax S.A. dentro de los límites del sitio Ramsar Salar de Surire hasta que se dicte sentencia o se apruebe un eventual acuerdo entre las partes. La resolución autoriza de manera excepcional labores de nivelación de áreas intervenidas durante 2024 y 2025, además del retiro y transporte de ulexita acopiada en un sector ubicado fuera del Monumento Natural Salar de Surire. Asimismo, permitió un régimen acotado de explotación entre mayo y noviembre de 2026 en 12 polígonos fuera de las áreas de mayor sensibilidad ambiental. El tribunal estableció condiciones para la ejecución de las faenas, entre ellas no superar los 60 centímetros de profundidad de extracción, la prohibición expresa de alumbrar agua y la obligación de presentar un plan de trabajo actualizado para aprobación del tribunal. La decisión fue adoptada con el voto en contra de la ministra Sandra Álvarez Torres, quien estuvo por mantener íntegramente la cautelar. Además, respecto del traslado del material por las rutas A95 y A295, Kíborax deberá presentar una propuesta de plan de conservación para humectación en sectores críticos, la que deberá ser aprobada por vialidad antes de cualquier intervención en dichas rutas. Revisamos también las actividades de vinculación con el medio. El ministro presidente Alamiro Alfaro Cepeda participó en el segundo capítulo de Micrófono Ambiental, el podcast del Semillero de Derecho Ambiental de la Universidad Finisterra, donde se abordaron los desafíos de la justicia ambiental en Chile. En esta ocasión también participaron los profesores Ítalo Montes y María Luisa Baltra junto al alumno del semillero Alfredo Pérez. En la conversación se profundizó en el rol de los tribunales ambientales, los principales obstáculos en la protección del medio ambiente y los desafíos que enfrenta nuestro país en esta materia. El ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández
Hernández Rojas participó en el conversatorio Diálogo en los conflictos socioambientales, tensiones y desafíos, organizado por el Programa de Mediación y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Este espacio busca propiciar el intercambio de experiencias en torno a los desafíos actuales que enfrentan los conflictos socioambientales, relevando el valor del diálogo como herramienta clave para su abordaje. El encargado de informática del primer Tribunal Ambiental, Patricio Soto, se reunió con el equipo de ICERT. El objetivo de este encuentro fue conocer en detalle los servicios entregados por la empresa a fin de profundizar la alianza estratégica que mantiene con la empresa de certificación digital. A través de nuestra entrega infográfica Fauna del Norte de Chile, un calendario de biodiversidad, te invitamos a conocer más sobre el corredor de Atacama, un lagarto endémico del litoral del desierto de Atacama. Descubrimos sus principales características y la importancia de su conservación en los ecosistemas del norte de nuestro país. La unidad de estudios participó en la primera sesión del Consejo Nacional de Escazú, encabezada por la ministra Francisca Toledo. La abogada asesora Karen Lind asistió al Ministerio del Medio Ambiente, donde se desarrolló una nueva sesión ordinaria del Consejo Nacional Estratégico Público-Privado del Acuerdo de Escazú, instancia que tuvo como hito ser la primera presidida por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, desde el inicio de su gestión. Durante la jornada se revisó el estado de avance de acuerdos previos y el trabajo en desarrollo de los comités del Consejo. El ministro titular en Ciencias, Marcelo Hernández Rojas, participó en la jornada de abordaje jurisdiccional de conflictos ambientales, proceso ambiental, foro especializado, funciones y trabajo interdisciplinario de la Asociación Argentina de Derecho Penal. Se trató de un espacio de intercambio y análisis sobre el rol del foro especializado en la gestión de conflictos ambientales, donde además participó la jueza ambiental del Poder Judicial de Jujuy, Argentina, Laura Flores. En el capítulo 21 de nuestro podcast Ambiente y Jurisdicción, junto al abogado y máster en Derecho y Políticas Mineras, Carlos Chiapa, abordamos una de las discusiones más sensibles para el país: cómo compatibilizar seguridad hídrica, desarrollo productivo y sostenibilidad territorial, especialmente en regiones donde el agua y la minería conviven de manera especialmente intensa. Lo puedes revisar en Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Finalizamos el mes con nuestra entrega infográfica, en esta oportunidad con nuestro calendario normativo ambiental, donde los invitamos a conocer las principales leyes y normativas ambientales de nuestro país. En el mes de abril quisimos profundizar más sobre la ley 21.455, ley marco de cambio climático. Este fue el resumen de la actividad jurisdiccional del primer Tribunal Ambiental durante el mes de abril. Te invitamos, como siempre, a seguirnos en nuestras redes sociales y a conocer en detalle toda la información revisada en www.unotea.cl.